Bueno, buenas noches a todas, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos en este ciclo bien fundamentadas de CONEFE Comunicaciones, un ciclo que empezamos en el 2022 y que sigue hasta mediados de este año a través de un viaje a nuestras raíces ancestrales de mujeres que aparecen en los textos bíblicos. Y para eso hemos ido haciendo un recorrido que si no han estado pueden ver en nuestro canal de YouTube y suscribirse, donde están los videos de las demás clases, de las demás profesoras. Y hoy vamos a cerrar los encuentros que estaban a cargo de la biblista Sandra Mansilla, de Argentina, que nos estaba hablando desde el primer encuentro de dos mujeres bíblicas, Judith y Esther. Y bueno, hoy Sandra va a continuar con su presentación sobre estas dos mujeres, mujeres con roles sumamente fuertes en la Biblia, uno de los libros mucho más conocido que el otro, digamos, una de los personajes tal vez mucho más conocida que la otra, dentro de lo que es la literatura más habitual de nuestras iglesias, de nuestras comunidades de fe, pero como Sandra nos viene contando, y como hoy seguramente va a reforzar, bueno, la necesaria también, necesario reconocimiento de estos textos y de una relectura desde la hermenéutica feminista. Así que vamos a presentar a Sandra Mansilla nuevamente, biblista argentina, católica, a la que agradecemos muchísimo su tiempo para estar acompañándonos. Sandra, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muchas gracias por la invitación y un gusto estar en esta ronda. Bueno, te vamos a dejar para que Bien, comiences con tu presentación. Ahí Gabriela Merallo, a la que también saludo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Vas a estar acompañando a Sandra, ¿no? En las presentaciones. Sí, sí. No sé, Sandri, si querés que ya empecemos a presentar o vos primero sí. vas a hablar. No, primero les vamos a hacer un hilado. Hoy estuve tejiendo Bien. todavía, aprendiendo a tejer en telar, así que tengo la cosa Ah, del Vamos tejido. entonces, vamos con tu tejido. Gracias, Sandra, te escuchamos. No, bueno, quizá para las que estuvieron el mes pasado, o si no, también para las nuevas, repasar un poquito que estos libros pertenecen a una sección, a unos géneros literarios de la Biblia que son de carácter narrativo, ¿no? A veces se le ha llamado novelas, pero bueno, son relatos que no tienen un anclaje histórico real, pero sí, bueno, son novelas históricas, ¿no? Pero hay mucha ficción, y en esa ficción hay mucha teología también, ¿no? O sea, la intencionalidad es en toda la Biblia la misma, ¿no? Sostener un mensaje de fe. Entonces el desafío es ver cómo se produce, ¿no? Ese mensaje mediante estas historias que son de personajes que son creados para la ocasión, ¿no? Para la obra. Entonces, bueno, el mes pasado se nos hizo largo, ¿no? Porque hubo que hacer toda una introducción de cómo es el funcionamiento, ¿no? En esas narrativas. Hoy vamos a ir más al hueso de Esther, del libro de Esther. Yo trataba, igual después tengo algunas conclusiones que son tanto para Judith como para el libro de Esther, y también para otros como el de Ruth, que ustedes estudiaron también, que comparten algunas características. Vamos a intentar hacer como ahí redondear un poco, ¿no? Como ver por dónde va este método. En estos relatos, lo que nosotros estamos viendo es historias de mujeres comunes, que salen de la escena común, que salen de la casa chica, diríamos, ¿no? Del pueblo chico. Y llegan con la trama a saltar a la escena pública, ¿no? Ruth, recuerdan que se termina casando con el dueño de una hacienda, ¿no? En el medio se producen muchísimos cambios. Judith también, ¿no? Salta de su casa de viuda al campamento de Holofernes, ¿no? De un jefe militar. Y bueno, acá en Esther también vamos a ver que la historia de una huérfana, de una pequeña mujer, salta a ser la reina de Persia, ¿no? Como decía, Miss Persia casi.
Entonces, en eso hay un contraste, ¿no? Hay un juego, en esto, digamos, no es una coincidencia, sino que se produce, el mensaje se produce ahí, ¿no? Como un contratiempo entre algo que es la casa chica y lo que es la casa grande del patriarcado, podríamos decir, ¿no? Que son los palacios, los templos, los ejércitos, pero que las mujeres, siendo ajenas a esos mundos, estas mujeres, pequeñas mujeres, llegan a ser grandes mujeres, incluso transformando esos espacios de la casa grande, esas lógicas de la casa grande del patriarcado. Esto bueno, con el paso del tiempo uno lo vuelve a estudiar, lo vuelve a releer y lo vuelve a disfrutar. La verdad que, bueno, hacía muchísimo tiempo que yo no volvía al libro de Esther. Al libro de Judith he vuelto, ¿no? Pero al libro de Esther ahora he descubierto muchísimas cosas más, ¿no? Pero viendo esto del juego de la casa chica, la casa grande, recordé, me trajo recuerdos de un librito que por ahí, no sé, es muy viejito, es del año 2000, que compartimos en autoría con Marcela Bosch, una vieja conocida de los tiempos de ICD, de cuando éramos principiantes, y Graciela Divo, también, que se integraba al equipo nuestro, de Género y Biblia, ¿no? que trabajó muchos años, ¿no? Y ahí, en verdad, por aquellos tiempos nos pasó por nuestras manos unos materiales que venían de Italia, eran cuentos para niños, para niñas, ¿no? Un poco como acá lo que empieza a circular ahora para la ESI de las escuelas, ¿no? Empezar a utilizar los cuentos y los relatos para poner, por lo menos, sembrar un poquito la cuestión de la sospecha en las infancias, ¿no? Entonces, como no conseguimos el libro original, hicimos como una relectura, como una reescritura de este libro. Les voy a contar rápidamente este cuento que está aquí en este libro, pero ya no se consigue este libro, ¿no? Se llama El cuento de los pancitos, que en italiano es Historia de unos bocadillos, ¿no? Bueno, pero a los pancitos le pusimos nosotros. Dice así: había una vez un pueblo muy pequeño, sus habitantes, como el pueblo, también eran muy pequeños. Allí existía una casa muy pequeña, donde todos los días muy temprano se levantaban las mujeres junto a los niños y con sus manos bien aseadas y sus delantales bien ceñidos, iban a la cocina a fabricar pancitos. Cada una de las mujeres se esmeraba muchísimo. Los pancitos eran verdes, blancos, de remolacha, de queso, redondos, cuadrados, algunos tenían formas de estrella y otras formas de animales. A pesar de que las mujeres y los niños se levantaban muy temprano y aún con mucho frío saltaban de la cama, como para vestirse todos los días a la misma hora y en el mismo lugar, lograban hacer con mucho trabajo y amor y mucha dedicación los pancitos del día. Y también me atrevería a decir, aunque ellas no se dieran cuenta, con mucha creatividad. Los pancitos, cuando estaban listos, eran colocados en canastos dispuestos en el piso, y luego, terminando el día, los vendrían a buscar para ser llevados a la casa grande. Un día, Tina, una niña muy inteligente y pequeñita, que también trabajaba en la cocina, sintió la curiosidad de ver qué pasaba con aquellos pancitos cuando estos salían de la casa pequeña rumbo a la casa grande. Después de pensar qué y cómo hacer para lograr su objetivo, se metió en una canasta y aguardó ahí bien quietita. Cuando algunos hombres terminaban la tarde, vinieron a buscar las canastas. Tina, escondida bajo un mantelito, comenzaba su camino hacia la casa grande. Y entre tumbos y tumbos, a la canasta, entre tumbos y tumbos, la canasta en el gran camión. Tina logró llegar a la amplia cocina de la aún más amplia casa grande, y allí, levantando levemente el mantelito que lo cubría, observó, muy callada, cómo los pancitos eran llevados a una gran sala. En la sala estaban los hombres, sentados en las mesas, charlando y jugando a las cartas, devorando los pancitos, sin ni siquiera mirarlos.
Tina esperanzaba, deseaba oír un comentario sobre aquel pancito con forma de estrellita, o aquel otro de colores, o aquel que tanto trabajo dio a su madre para que saliera redondito. Pero nada, ni una palabra de elogio, ni siquiera una mirada detenida sobre algunos de los pancitos. Ni una expresión en aquellos rostros distraídos y ocupados solo en sus conversaciones. Tina, con un gran dolor en su corazón, después de quedarse un buen rato mirando a los hombres, volvió caminando a la casa chica. Mientras caminaba pensaba con qué palabras iría a comunicar a sus compañeras de trabajo lo que había visto. ¿Cómo elegiría las palabras menos dolorosas para contar a su madre y a las otras mujeres su triste experiencia? Llegando a la casa, Tina, haciendo un terrible esfuerzo para no llorar, contó lo mejor que pudo a las mujeres el destino que los hombres daban a sus pancitos, y con ello a su trabajo y dedicación diaria. Las mujeres escucharon atentamente a Tina, algunas le creyeron inmediatamente, pero otras no. Algunas no querían oírle, otras prorrumpieron en llanto, y otras, un poco más fuerte, demostraron su rabia por lo ocurrido. Luego de deliberar por unas cuantas horas, las mujeres tomaron una decisión. A partir de ese momento, no harían más pancitos para la casa grande. Las mujeres se declararon en huelga. Los hombres, al ver que los pancitos no llegaban a su casa, se sintieron muy defraudados. Otros estaban muy enojados. Al principio, casi ninguno entendía qué estaba pasando en la casa chica. Muchos de ellos casi ni se acordaban que existiera. Pero pasados los días y con estos, la rabia y la confusión, los hombres comprendieron que ellos también podían aprender a cocinar pancitos. Mientras tanto, en la casa chica, a las mujeres aliviadas de la cocina les sobraba el tiempo para poder pensar. Miraron entonces como nunca lo habían hecho sus propias vidas y descubrieron sus deseos. Algunas deseaban pintar, otras escribir poemas, algunas trabajar la tierra, y también muchas querían dirigir una obra musical. Ahora tenían tiempo para todas esas cosas y comenzaron a hacerlas juntas y llenas de una nueva y desconocida alegría. La casa pequeña comenzó a crecer, los árboles comenzaron a crecer, los niños comenzaron a crecer y el pueblo todo adquirió su tamaño normal. Cuento con el cual nosotras teníamos un disparador de muchísimas preguntas y cosas que empezaban también a revelar cómo funcionaban también, ¿no? A veces las dinámicas de la vida cotidiana, en la vida de muchas mujeres, ¿no? En el espacio público y privado. Bueno, esto me recordó también, me trajo la historia de Esther, ¿no? Porque, como decíamos, ¿no? Judith, Esther son historias que comienzan en la casa chica. Son como las historias, como historia de esta niña, ¿no? Tina, que se metió en la canasta y empezó a descubrir el otro mundo, el otro lado, ¿no? Que también hace como de contrapeso para que funcione la casa grande, funciona la casa chica, ¿no? Sin la casa chica no hay casa grande. Entonces, cuando se producen cambios, necesariamente a veces también, ojalá, con suerte, la balanza se equipara, ¿no? Eso sería la equidad de género que buscamos, ¿no? Buscar equidad significa buscar equilibrio. Entonces, es necesario ver, y a veces estas historias nos sacuden con esos contrastes, ¿no? De blanco y negro, ¿no? Poner el blanco sobre negro para encontrar a ver por dónde pasan los grises y las grietas. Bueno, estas mujeres, como decíamos, ¿no? Son viudas, son extranjeras, son huérfanas, son exiliadas, pobres, pequeñas de la casa pequeña del pueblo pequeño. Y del otro lado hay templos, palacios, imperios, reinados, ejércitos, con lógicas de poder económico y de fuerza militar. Pero ellas traspasan puertas, murallas, traspasan campamentos, aposentos privados, y muchas veces con peligro de muerte, ¿no? Eso no lo hacen con facilidad. Exponen
corre en riesgo su vida. Se meten en un mundo extraño, peligroso, el mundo del patriarcado. Y lo desafían con su creatividad, con su belleza. En todas ellas coincide que se destaca su belleza, es como un arma, ¿no? Con su persuasión, con su diplomacia, sin nunca separarse de sus convicciones y objetivos. Estas mujeres han tenido una conexión con su deseo, con su certeza interior, ¿no? Van a un mundo desconocido, pero conectadas con un deseo profundo que arraiga, en estos casos, en su fe en un Dios que quiere la liberación, que quiere la justicia, ¿no? Entonces, esa es la conexión que tienen ahí con sus deseos, ¿no? Como decía el cuento. Logran penetrar en las grietas de la Casa Grande en favor de su pueblo y en favor de la vida. Y ahí Dios se revela, y ahí Dios se celebra. Todos estos libros terminan con cánticos de oración y fiesta. La casa chica se agranda, ¿no? Se expanden, como dice un salmo, ¿no? Se expanden las sogas de las carpas para hacerla más grande, ¿no? Se toman derechos para los débiles, ¿no? Y se agranda el espacio vital del pueblo, la justicia y la esperanza. Bueno, esto es, digamos, lo que en general transmiten estos libros, ¿no? Que nos ponen estas historias de ficción y de, parecen cuentos para niños, ¿no? Pero son cuentos para grandes porque hacen crítica a un sistema que es vigente y tiene mucho poder, pero es como que por debajo hay como una efervescencia de que hay algo que hacer, ¿no? De que todavía no podemos resignarnos a eso, porque Dios nos impulsa a cambiarlo, ¿no? Hay en el libro de Esther paralelismos que son muy cercanos a la figura de Moisés, así como Moisés se metió en la historia del faraón, de un gran imperio egipcio, y liberó a su pueblo. También estas mujeres, hay mucha evocación a la gesta de liberación del éxodo, de la Pascua judía. Siempre hay ahí como una vuelta, ¿no? Del Yahvé que escucha a su pueblo. Bueno, ahora sí, entonces, vamos a ir a los detalles de la historia de Esther. Y para eso hay nos va a guiar un PowerPoint que preparamos. Ahí, Gaby, lo pones vos, ¿no? Sí. Se puede ver ahí. Ahí estamos, bien. De Esther vamos a ver, bueno, esa es una pintura de Esther, que un poco, nada, es una representación, ¿no? Y una representación que después vamos a hablar de eso, que es el harem del rey, de cómo se elegía la reina, ¿no? Las muchachas eran arrastradas, arrancadas de sus casas para ser expuestas, y entre todas, de todas las que había ahí abajo que están esperando, seleccionar una que iba a ser la reina. Pero bueno, vamos a ir a ver cómo lo construye el autor, o autora, ¿no? Quizás. Bueno, pasamos la página. Este libro de Esther en la Biblia, ahí está. Este libro de Esther en la Biblia pertenece a un grupo que, como dijimos ya, ¿no? También el libro de Esther el libro de Judith tenía una ubicación propia que incluso en algunas Biblias cambia, porque en las Biblias protestantes no está, de hecho en la Biblia hebrea no está el libro de Judith, pero el de Esther está en dos versiones. Una que es de la Biblia original hebrea, y después hay otra versión que es en griego, que tiene algunos capítulos agregados, ¿no? Pero por lo menos está en la Biblia hebrea, y significa que tiene un sustrato muy antiguo, ¿no? En la tradición del pueblo de Israel. Y pertenece a lo que en la Biblia hebrea, que en Israel se llama Tanakh, ¿no? La Tanakh es el conjunto de tres grandes grupos de libros, que son la Torá, que es la ley, el Pentateuco nuestro, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ketubim, que son el grupo de los otros escritos, o escritos en general, ¿no? Entonces, el libro de Esther forma parte de los escritos, de los Ketubim. Ahora, en los Ketubim
hay también otra forma de clasificación de los libros, y hay una que es un grupo de 5 libros que se llaman Megilot, que se usan para las fiestas, las principales fiestas del judaísmo, y que por eso también forman como un grupo muy especial de libros, ¿no? Un grupo de libros muy preciados, además, porque son como muy solemnes, ¿no? Entre ellos están estos que suelen llamarse también, como por ser 5, la Torá femenina, porque en todos hay figuras de mujeres muy importantes. En la Pascua, por ejemplo, es el libro que se lee es el Cantar de los Cantares. En la fiesta de las semanas o de Pentecostés, que sería para nosotros, es el libro de Ruth. Bueno, el libro de Lamentaciones se lee en la dedicación del templo, el Eclesiastés en la fiesta de los tabernáculos, que sería para nosotros como el otoño. Y la fiesta de Purim, ahora vamos a hablar de esta fiesta, se lee el libro de Esther. Es más, el libro de Esther parece ser como la etiología, es decir, el libro que explica el origen de la fiesta de Purim, ¿no? Que fue hace poco, fue en marzo, la fiesta de Purim. Bueno, eso, digamos, como para hablar, a ver dónde aparece este libro, ¿no? Pasamos ahí la página. Entonces, hablando ya del rollo, la Megilá de Esther, decíamos que tiene 2 versiones, una en hebreo y una en griego, que la versión griega agrega algunos capítulos que no entraron en el canon de la Biblia hebrea, y por ende tampoco en las versiones de las Biblias protestantes. Es decir, hay algunos capítulos que no aparecen en las Biblias protestantes, salvo que sean ediciones que incorporen los deuterocanónicos, que son estos libros que entraron como en un segundo canon. Es decir, tendríamos el canon original de la Biblia hebrea y un segundo canon, que es el de la Biblia griega, y esos agregados se llaman deuterocanónicos. Son agregados tardíos, que no modifican el sentido original del libro, pero nos da la pauta de que el libro fue leído en la diáspora, es decir, y bastante importante porque se le agregaron cosas apreciado, digamos, ¿no? En lo que se llama la diáspora judía, es decir, el judaísmo que vivía fuera de la tierra de Israel. Sobre todo, bueno, en el tiempo de la dominación griega. Estamos hablando de libros que son, por supuesto, posteriores del post-exilio, ¿no? Posteriores al exilio en Babilonia, y que son del periodo, bueno, persa, griego, y luego, bueno, viene el periodo romano, pero que ya para el periodo romano se cierra el canon. Algunos comentaristas resaltan que en estos agregados de texto griego se incorpora un énfasis apocalíptico, porque aparecen muchas figuras de sueños, figuras de monstruos, dragones, etcétera, ¿no? Pero bueno, pero que coinciden justamente con contextos de persecución, sobre todo, bueno, de la dominación griega, cuando llegan los griegos, después de este periodo persa, digamos que parece ser el contexto de la historia de Esther. El periodo griego fue de mucha persecución, y posiblemente este libro leído en ese nuevo contexto de persecución del periodo de Antíoco, que quizá el libro de Judith sea más cercano a ese contexto, pero que Esther fue modificado, fue enriquecido para también acompañar ese periodo de persecuciones, ¿no? Y que es también la época de la resistencia de los macabeos, de los hermanos macabeos, ¿no? Bueno, estos son detalles históricos que nos explican algunos cambios, ¿no? Volviendo, digamos, ¿no?, a la fiesta de Purim, que es la razón de ser de este libro. La fiesta de Purim, como ven ahí abajo hay fotos, es como un carnaval, ¿no? También dicen algunos parecido como la fiesta de Halloween. Y fue una razón por la cual también hubo cierto sector del judaísmo que criticó bastante este libro, ¿no? Y que la verdad es que no lo valoró. Resalta un nacionalismo judío, porque justamente la historia se trata de que Dios derrota a los enemigos de su pueblo en la tierra extranjera, pero en esa historia nunca se menciona a Dios. Si nosotros leemos el original hebreo de Esther,
nunca se menciona a Dios. Y justamente es lo que incorpora la versión griega, oraciones puestas en boca de Esther, de Mardoqueo, ¿no? Todo el ritual de la fiesta, pero eso no está en la versión original, ¿no? Entonces por eso algunos dijeron que era muy extraño este libro y no debería estar en el canon. De hecho, el Lutero, cuando recibe este libro, dice que era mejor que ese libro no existiese directamente, ¿no? Pero bueno, el judaísmo continuó celebrando esta fiesta y leyendo este libro. Así que este libro hoy en día, digamos, es indiscutible, ¿no? La fiesta de Purim es una fiesta muy alegre, poco religiosa, realmente poco religiosa. Se toma mucho alcohol, está permitido tomar alcohol, y se usan máscaras, de hecho, ¿no? Y de hecho la palabra pur viene del idioma persa y significa suerte. Y Purim es las suertes, ¿no? En plural. En relación también a que en el cuento, digamos, en el relato, se cambia la suerte de la desgracia de Israel por desgracia para sus enemigos, ¿no? Es como que Dios invierte los papeles, ¿no? Entonces, se invierte la suerte de los buenos y de los malos. Bueno, de hecho, miren, ahí en la foto central que dice Feliz Purim, te lo desea la Embajada de Israel, hay unas galletitas que son triangulitos. Bueno, al lado puse una más grande, que se llaman orejas de Amán. Amán fue el personaje derrotado, justamente, que es uno de los, es como una burla, ¿no? Una caricaturización justamente del personaje derrotado, comer como las orejas de Amán. Bueno, pasamos a otra. Estas son como las curiosidades de este libro. Bueno, volviendo ya a lo... Este libro que habla de esta fiesta, ¿no? Posiblemente, buscándole ahí la explicación, posiblemente incluso esta fiesta está relacionada con una fiesta religiosa babilónica, ¿no? Tiene una evocación así como muy antigua, ya que los nombres de los personajes, que son Esther, la reina Esther, y Mardoqueo, su tío, se acercan bastante a nombres de deidades, a dioses del panteón mesopotámico, que son Ishtar y Marduk, que son dioses de los principales de los babilonios, ¿no? Babilonios que eran del periodo pre-Persia, ¿no? Ishtar y Marduk eran madre e hijo, ¿no? Que para los griegos pasó a ser Isis y Horus, entre los egipcios, ¿no? Que es la figura esa de madre e hijo que está ahí, ¿no? Ishtar y Marduk. Ishtar es una diosa madre, una diosa de la naturaleza, de la fertilidad, ¿no? Muy querida en Mesopotamia. Y Marduk también era como la figura del dios triunfante, ¿no? Los persas incorporan estas religiones. Los persas de hecho eran politeístas y iban incorporando los dioses y religiones de los pueblos que iban dominando, así que esto pervivió y vino como a superponerse con la espiritualidad de Israel. Así que Israel también es una forma como de asimilación, ¿no? de las espiritualidades del exilio. Contar una historia donde Esther y Mardoqueo, su tío, son los triunfantes, ¿no? Para quizá sustituir las historias de Ishtar y Marduk, que también estaban instaladas, y que también posiblemente eran celebradas en fiestas como la de Purim, ¿no? De hecho, los persas tenían fiestas en los meses que coinciden con las fechas de la historia de Esther, que acontecen sucesos en los meses de Adar y Nisan, que están mencionados, ¿no? Con precisión, y que son fiestas que marcan el fin y el inicio del invierno y la primavera, ¿no? Como en todos los pueblos, siempre la salida del invierno, la llegada de la primavera marca un ciclo de renovación de la vida, de la celebración de la naturaleza que vuelve, ¿no? El ciclo vital. Simboliza, digamos, ¿no? La victoria de los dioses de la vida, la luz y la abundancia.
y esos, les decía, ¿no? Son Marduk e Ishtar, que derrotan a Aumá y Mashti, que son dioses de la muerte. También, coincidencia no tanto, no tan coincidente, de que los personajes derrotados acá en esta historia donde se invierte la suerte, se llaman Amá y Amán, que era este de las orejas de Amán, ¿no? Y Masti, que es un nombre muy parecido a otro personaje que ahora vamos a ver, que es la reina Basti, que es la reina que es destronada, ¿no? A la cual Esther va a sustituir. Bueno, también otra coincidencia es que cuando celebran estas fiestas, el día 1 de Nisan, que es como el 1 de enero, se echan las suertes, y Marduk, bueno, por medio de los sacerdotes, obviamente, se anticipa, digamos, como una pronóstico de si va a ser un año favorable o desfavorable, ¿no? Se echan las suertes sobre el año. Entonces, bueno, todo está como muy mezclado, y por eso también los persas también tenían fiestas como de carnaval, etcétera, ¿no? Tenían fiesta de los muertos también, que coinciden con estas fechas. Esto es también como para comprender que este libro entreteje mucha teología propia y con sustratos también ajenos, ¿no? Como en el libro del Génesis, ¿no? Cuando leemos, bueno, todo lo que supuso ahí construir una teología para contrastar otras teologías del contexto donde tuvieron que habitar en el exilio, ¿no? El pueblo de Israel. Bueno, yendo entonces allá a la trama de la historia, pasamos ahí. ¿De qué trata esta historia? ¿No? Podemos decir que como género literario suele ubicarse como una novela de palacio, o una trama de banquetes, porque también a lo largo de este libro hay varios banquetes, fiestas. De hecho, comienza el libro con un banquete que el rey está celebrando y que ya está teniendo como 6 meses, lleva de banquete, ¿no? Donde van llegando gente de todos los lugares del reino, que tiene como 127 provincias, entonces llegan delegaciones, y bueno, todo, fiesta, ya van, dice, 180 días de banquete, ¿no? El rey y la corte. Y en esa trama de banquetes, que ya lleva también incluso en el texto, se dice el vino que corre ya es incontable porque no tenía límite, cada uno tomaba lo que sería como de barra libre, diríamos hoy, ¿no? Acontece que en una de las noches, así de mayor esplendor, ya incluso para todo el pueblo convocado, no solamente las delegaciones de gobernantes, sino abierto para todo el pueblo, el rey manda llamar a su reina, Basti se llamaba, que también está celebrando banquetes para las mujeres de esos hombres. Y la reina se niega a asistir a esa fiesta para ser exhibida, porque en realidad el rey lo que quiere es exhibir la belleza de su mujer, de su reina. A lo cual la reina Basti se niega, ¿no? Algunos comentarios rabínicos incluso, como el texto dice que él mandó llamar a la reina con su corona, algunos comentarios rabínicos dicen que incluso el rey pretendía que la reina se exhiba desnuda, con solamente su corona puesta, para explicar, digamos, ¿no? La negación de haber sido como estar muy ofendida, ¿no? Fue una ofensa muy grande que la llame a esa exhibición, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que desencadena la trama de este libro, la negación de Basti. A lo cual, aquí como para tener un panorama general, ¿no? Aparece entonces este rey, que es Jerjes, el hijo de Darío, del rey Darío, la corte, la expulsión de Basti y la elección de Esther. Todo eso se relata en el capítulo 1 y 2.
Aparecen después otros dos personajes que son Amán. Amán es como un primer visir del rey, un hombre de mucha autoridad, y Mardoqueo, que es el tío de Esther, que trabaja en el palacio y que viene teniendo con Amán una serie de roces, ¿no? Como de enfrentamientos, por el hecho de que Amán odia a los judíos, y Mardoqueo justamente es judío, ¿no? Entonces, siempre Amán va a estar esperando como el momento para ejecutar una traición contra Mardoqueo y contra todos los judíos, ¿no? Y acceder a este poder que él tiene, por supuesto, en el palacio, para pedir que el rey extermine a todos los judíos. En realidad, Amán quiere exterminar a todos los judíos. Y ante eso es justamente lo que va a intervenir Esther para salvar a su pueblo. De hecho, Amán logra que se dictamine un decreto de exterminio de los judíos, ante lo cual, bueno, a partir del capítulo 2 y hasta el 4 hay toda una situación de duelo y ayuno, ¿no? Para ver qué hacer. En todo ese interín, digamos, donde ya Esther ha sido elegida, es donde ella va a tomar protagonismo, ¿no? Hay prácticamente en el capítulo 4 y 5 una epifanía de Esther, es decir, una manifestación donde justamente aparece el brillo de este personaje, de esta mujer, que también va a ofrecer un banquete. Ella va a convocar un banquete al revés, digamos, ¿no? De la reina Bastí, que fue convocada por su rey. Al revés acá, entonces Esther convoca un banquete y lo llama al rey, y el rey se hace presente en su banquete. Y no solamente con el rey, sino también a este primer visir, ¿no? A los dos, ¿no? Los asiste. No solamente un primer banquete, sino también un segundo banquete, y en el medio hay una vigilia, donde hay un sueño, donde podríamos decir es como la vigilia de la noche de Yahvé, donde va a aparecer Dios también transformando algo. Porque en esa noche el rey hace llamar a uno de sus siervos para que le lea las crónicas y las memorias de su pueblo. Y en esa noche de vigilia, donde al rey se le ocurre leer la historia de las cosas que pasaron, ¿no? Las cosas que fueron escritas de sus últimos años, encuentra algo que no se había destacado antes, y era un mérito que Mardoqueo había tenido por descubrir una traición que podía haber sido desencadenado la muerte del rey. Bueno, eso digamos que había pasado también en un detalle, ¿no? que se menciona al principio. En realidad era un hilo ahí suelto del libro que el autor lo dejó y que ahora la retoma, ¿no? Porque a partir de aquella cosa que había quedado así mencionada al pasar, al rey se le ocurre que había que premiarlo a Mardoqueo, ¿no? Y que entonces lo manda a Amán a que haga una ceremonia para premiar a Mardoqueo, a lo cual Amán bueno, se tuvo que, calladito, digamos, ¿no? Cumplir ese deseo del rey. Pero bueno, sumado eso y sumado esta intriga que Esther está tejiendo también desde su rol de reina, en el segundo banquete, Esther lo delata a Amán como enemigo de los judíos y le ruega al rey que por favor, si bien no podía borrar su decreto de exterminio, por lo menos les permita a su pueblo defenderse, ¿no? Y entonces, bueno, el rey decreta que entonces, en esa jornada que iba a ser justamente el día de Purim, ¿no? Que iba a ser la matanza de los judíos, se invierte la suerte y los judíos terminan matando a sus enemigos. No solamente eso que acontece, digamos, en la casa chica, sino que en la casa grande, Amán es ejecutado en la horca, una horca en la cual Amán pensaba que iban a colgar a Mardoqueo, termina él colgado en la horca que había mandado a construir para otro.
Esto, digamos, es el desenlace de la historia, ¿no? Donde se invierte la suerte, justamente, y todo ese duelo y toda esa desgracia pasa a invertirse en una fiesta, en una gran fiesta. Es el triunfo de Mardoqueo sobre Amán, es el decreto de liberación de los judíos, y que termina con Mardoqueo en la corte, en el capítulo 10. Bueno, en toda esta historia de palacio, como un gran cuento, yo quise, en esta nueva relectura, sí, pasamos ahí, volver a una clave importantísima para leer con ojos de mujeres esta historia, ¿no? Y también como para, sacar un elemento para construir estas teologías, nuevas teologías feministas que queremos, ¿no? Yo volví a la historia de Bastille, porque en este capítulo inicial, a lo cual se le da mucho detalle, quisiera leer y dejarles la inquietud para que ustedes en algún momento lo hagan. ¿Cómo se describe esta mujer? A ver. Bueno, leamos acá. Dice, en este capítulo, es nuestra entrada a la casa grande, ¿no? Como decíamos en el cuento de Tina. Y en esta primera entrada nos encontramos con la historia de Bastille. Y en esa historia de Bastille, que dice así: en tiempos de Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía, el capítulo 1, ¿no? Sobre 127 provincias, el año tercero de su reinado, ofreció un banquete en presencia de sus servidores, los jefes del ejército. Era, decíamos, el banquete de 180 días. Cumplido aquel plazo, bueno, describe todo cómo estaba ornamentada la sala, y llega a este día en que manda llamar a su reina. Dice, también la reina Bastille ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero, y el día séptimo, alegre por el vino, el corazón del rey mandó a sus servidores, los 7 eunucos que estaban al servicio del rey, quisieran venir a la reina Bastille a presencia del rey, con la diadema real, para que vieran las gentes y los jefes y todos admiren su belleza, porque en efecto era muy bella. Pero la reina Bastille se negó a cumplir la orden del rey transmitida por los eunucos. Se irritó el rey muchísimo y, ardiendo en ira, llamó a los sabios entendidos de las ciencias de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley, e hizo venir a sus eunucos a presencia del rey, todos aquellos que ocupaban los primeros puestos, y les dijo: ¿qué debe hacerse según la ley a la reina Bastille por no haber obedecido la orden del rey? Respondió Memucan en presencia del rey, uno de los consejeros, le dijo: la reina Bastille no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque se recorrerá el caso de la reina entre todas las mujeres, y hará que pierdan estimas a sus maridos, pues dirán: el rey Asuero mandó hacer venir a su presencia a la reina Bastille, pero ella no fue. Y a partir de hoy, las princesas de los persas y de los medos que conozcan la conducta de la reina hablarán de ello, y los jefes del rey, y habrá menosprecio y altercados. Si al rey le parece bien, publíquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos, para que no sea traspasado este decreto y que no vuelva Bastille a presencia del rey. Y dé el rey el título a una reina mucho mejor que ella. El rey, el acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino, a pesar de ser tan grande, y todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor al más pequeño. Pareció bueno el consejo del rey,
y a los jefes, y se cumplió la palabra de Memucán, el consejero. Y dice la conclusión: envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese el señor de su casa. El Baal de su casa, dice el texto original. Esto es, decía, ¿no?, en el capítulo 1, la puerta de entrada para comprender la lógica de que estamos hablando de la casa grande, ¿no? Aquí se nos dice qué puede y qué no puede pretender una mujer, qué puede y qué no puede tolerar un rey, porque los límites los impone el sistema, ¿no?, tanto para varones como para mujeres, tanto para ricos como para pobres. Acá vemos que justamente el peligro de que la reina desobedezca al rey es que cualquier otra mujer pueda desobedecer a su marido, sean reyes o campesinos. Todo el reino está amenazado por una desobediencia. Y esta es una advertencia importante para comprender la historia de Esther, porque Esther va a ser elogiada justamente por su obediencia. Esto, bueno, estaba copiado acá, ¿no? La reina Basti no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todo el pueblo. Fíjense, acá hay una pintura de una Basti, y hay un hashtag que es I am Basti, y que fue justamente usado en la última fiesta de Purim, porque hay un sector del judaísmo, de mujeres judías, que reivindica, por supuesto, a esta primera feminista o feminista de la Biblia, ¿no?, extranjera, y que bueno, acá es como pasa la página y aparece Esther, ¿no?, olvidada, Basti. Entonces el judaísmo la está recuperando, ¿no?, y hay este hashtag, ¿no?, de I am Basti, ¿no?, porque hasta ahora siempre fue I am Esther, ¿no? Bueno, eso lo encontré en una página de feministas judías. Bueno, siguiendo rapidito, otra cosa que aparece aquí como muy densa, como para deconstruir, es el harem del rey, ¿no? Porque Esther, a partir de que Basti es destronada, hay que salir a buscar entonces una nueva reina. Y en esa convocatoria, bueno, mandan a llamar a todas las jóvenes, vírgenes y bellas, etcétera, son arrancadas de su casa. Dice el texto, ¿no?, la palabra que se usa es eso, ¿no?, es llevada de su casa, de la casa de Mardoqueo, y así todas las chicas, ¿no? Son reunidas no solamente mujeres vírgenes, sino jóvenes vírgenes, sino también varones, porque para tantas mujercitas que iban a ser incorporadas al harem, por cada muchacha es necesaria un eunuco, por lo menos uno, pero eran un ejército de eunucos. Esto es que los jóvenes eran, bueno, eran operados, se les cortaban los testículos, ¿no?, para que puedan cuidar a las mujeres, ¿no? Y por supuesto que ninguna quede embarazada. Se buscará el reemplazo, el harem es renovado, se reclutan jóvenes, bellas de todo el imperio, a costa de su voluntad, y bueno, todo para calmar la nostalgia, dice el texto, del rey por su reina Basti. Basti debe haber sido una reina muy fuerte, ¿no? Bueno, así llega Esther, que hasta ese momento era llamada, el nombre hebreo es Asadá, que es el nombre de un árbol, una planta, pero que Mardoqueo ya le había dicho que no diga que use ese nombre judío, porque tenía enemigos, que pasó a llamarse Esther, que significa estrella, o también tiene como un juego de palabras ahí que puede ser escondida, como Tina, ¿no?, la del cuento. Bueno, esa es la imagen que les mostraba antes de cómo la lógica del harem. Las muchachas que eran incorporadas al harem tenían que pasar un año de tratamientos de belleza. Después de un año de tratamiento de belleza con aceites y cosas, es decir, hay como un adiestramiento de estas jóvenes, antes de que una, a su turno,
llegue a tener una noche con el rey. Hay una película que se llama así, Una noche con el rey, que es la historia de Esther, que está muy bien hecha. Y bueno, cuando le llegó el turno a Esther, y bueno, es la noche en que el rey la conoce y decide que esa sea su reina, ¿no? Pero no la vuelve a llamar. De hecho, después no vuelve al harem ella. Y solamente por eso ella va a reaparecer, va a tener esta, decíamos, esta epifanía, porque ella se hace presente a costa de su vida, porque ninguna mujer podía volver a pedir que estar de nuevo con el rey si es que el rey no la mandaba a llamar. Estas eran las reglas de la casa grande, ¿no? De este palacio. Solamente el rey podía decir si quería volver a estar o no con alguna mujer. Y bueno, a Esther, que no la había vuelto a llamar, Esther, sin embargo, porque había sido elegida, reclama esto y pide verlo al rey, ¿no? Pero ya les decía, ¿no? Esto le podía costar la vida a Esther. Pero bueno, su pueblo estaba en peligro y ella decide tomar ese riesgo. Hay todo un capítulo 5, una oración que Esther hace de preparación previa, como fue la de Judith, ¿no? Donde ella se quita su ropa de reina, se viste el sayal del duelo de su pueblo y se postra ante su Dios para rogarle que le dé valor, para ir en favor de su pueblo, a actuar en favor de su pueblo. Y luego de toda esa ceremonia de desvestirse, viene otra que va a ser de revestirse para ir al encuentro del rey. Y bueno, el rey la recibe y es ahí que se genera esta intriga donde Esther no va a pedirle a la primera vuelta nomás de encuentro con el rey, sino que en esa primera vuelta va a pedirle que acceda a una invitación de ella, que es al primer banquete. Entonces, en esa intriga, el rey va a ver qué quería Esther. No se lo va a decir esa noche, lo va a invitar a un segundo banquete, y en esa intriga es que sucede eso de la vigilia, ¿no? de la noche en que al rey se le ocurre premiar a Mardoqueo. Bueno, pero es ahí donde finalmente Esther denuncia esta injusticia contra su pueblo, y por supuesto el rey accede a que se cambie esa suerte, ¿no? Bueno, en eso que son los detalles de un poco de funcionamiento de la inversión de esta suerte, volviendo, digamos, ¿no? a la figura que nos interesa, que es el protagonismo de Esther. También es importante decir que este libro a veces ha sido llamado también el libro de Mardoqueo, ¿no? Porque parece por momentos el judío, así como el judío, el favorito de la historia, que se quiere exaltar, parece ser como Mardoqueo. Pero bueno, el libro se llama Esther y no hay que dejar que se olvide, ¿no? Que ella es la protagonista, que sin su protagonismo la historia no hubiese sido posible, ¿no? Esta transformación. Yo decía, ¿no? Como para terminar, ¿no? ¿Qué podemos decir del protagonismo de Esther? Esther ejerce su reinado desde el ayuno y la oración, y el pueblo la apoya con su ayuno, porque mientras ella decide ir al rey, manda a que todo el pueblo ayune con ella. Hay 3 días de ayuno de todo el pueblo, a diferencia de Basti, que estaba con sus banquetes, etc., ¿no? Y a su pesar dice, se viste de reina. El texto en el capítulo 4:7 dice que ella, 4:17b, porque es un agregado griego, dice, yo tenía unas traducciones medio difíciles, pero una traducción más llana como para nosotros, dice que ella se va a colocar su insignia de reina con mucho asco. Dice 4,
dice, como quien, dice, como asquea el paño menstrual. Dice que ella usa las insignias de reina como quien, con el asco del asco que produce un paño menstrual, ¿no? Lo cual también es como un signo no sé, de aquí quizá haya habido, ¿no?, una autoría femenina, ¿no?, para estos detalles. En el capítulo 5, en que la reina se enfrenta a Suero o a Jerjes, ¿no?, peligro de muerte, el texto dice que Dios muda, cambia, transforma el corazón del rey, que estaba lleno de ira, porque se le había aparecido de la nada, así, la reina, a dulzura. Y es por eso que él accede a los pedidos de la reina, ¿no? Ese ahí también es como un trazo teológico, ¿no?, de que muda el corazón del rey. Es muy típico también de los relatos de Moisés y el faraón. Lo que dije antes, ¿no?, que en los banquetes de Esther ella invita y el rey asiste, a diferencia de Basti. Algo que también para resaltar es que Basti, con su desobediencia, una desobediencia producida en la casa grande, trajo consecuencias de opresión en la casa chica, donde todas las mujeres entonces tenían que obedecer a sus maridos. En cambio, Esther, con su fidelidad acontecida en la casa grande, ejerce un poder para liberación de toda la casa chica, que era su pueblo, ¿no? Muchas veces la figura de Esther evoca a la figura de Moisés frente a Faraón, porque Dios asiste en esa obra, en esa intervención. Y también hay un detalle que en estos banquetes de Esther transcurre una semana, ¿no?, entre los días que ella pide que se haga ayuno previo, transcurre una semana que puede coincidir con la fiesta de los ácimos, que también son en esos meses. Así que bueno, si al final también Esther escribe junto a Mardoqueo la carta de Purim, que es la que se lee en la fiesta todos los años, ¿no? Eso también nos da la pauta de que Esther era una muchacha instruida, ¿no? Y bueno, conclusiones, final. Son libros de post-exilio, como dijimos, donde entonces con estas mujeres vemos que todas tienen un rol protagónico, se convierten en liberadoras de su pueblo, rescatan la esperanza de Dios, el del Dios liberador del Éxodo, rescatan la memoria de los pobres de la tierra. Muchas veces se dice que en su debilidad de mujer Dios se manifiesta más portentosamente, ¿no? Y son representantes de una corriente de espiritualidad subterránea, es decir, no que aparece o se inventa en este momento, sino que siempre estuvo, pero que transcurrió así como en lo oculto de la Biblia, y que son corrientes sapienciales que pasan, que son muy antiguas, pasan y llegan hasta Jesús, ¿no? De hecho, Jesús tampoco aparece de la nada, sino que aparece con todo este bagaje que viene ya tejiéndose desde siglos antes, ¿no?, y que continúa hasta nosotras, podemos decir. Son miembros de una nación sin tierra, que no tiene más ni jefes, ni templo, ni palacio, y todo está en crisis, y su rol ya no es la matriarca tribal, paridora de hijos, sino que vemos que en Ruth, tanto como en Esther o en la Sulamita del Cantar de los Cantares, ninguna tiene hijos, ni los añoran, ni los están pidiendo a Dios, ¿no?, milagrosos, sino que viven en el patriarcado, transgreden las grietas porque no pertenecen, ¿no? Tienen un protagonismo heroico, elogiadas por su valentía, su audacia y su fidelidad, ¿no? Y bueno, es un liderazgo justamente ejercido desde una autoridad basada en el no poder, ¿no?, y exaltando así el poder de Dios. Bueno, disculpen que me apuré, pero es porque también queremos dar una palabra aquí a ver qué resonancias nos traen estas mujeres, ¿no? Gracias, Sandra, muchísimas gracias.
La verdad que sumamente interesante, a pesar de que son tramas como enredadas, ¿no? Que por ahí hay que estar tratando de ubicar todos Mucho los detalle. personajes. Sí, 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 mucho detalle, pero queda acá este PowerPoint, después se lo pasan en el perfecto, libro. muchísimas gracias. Sí, pues hay que hacer como dibujitos a veces para entender qué personaje va acá, quién allá. Sí, mirarlo de eh, nuevo. Sí, Sí, a veces cuando hacemos estas charlas con las mujeres en distintos espacios decimos que parecen esas, las que están ahora de moda, las novelas turcas, ¿viste? Que tenés que ver quién personaje, quién es quién. Bueno, más o menos funciona así. sí, sí, los nombres Pero el raros. tema de todo esto es todo esto que le encontramos detrás, ¿no? Todas las relecturas que nos estás proponiendo y que realmente seguramente para muchas es el primer acercamiento a personajes como Bastí o con un aproximarnos diferente, como nos estás proponiendo, y también, por supuesto, de Esther, partiendo también de que hay toda una relectura desde las comunidades judías, justamente como vos mencionaste, de las feministas judías, sobre esta de construcción y reconstrucción de personajes, ¿no? En sus propias historias, en sus propias tradiciones, y a nosotras como mujeres cristianas también, porque el rol de Esther ha sido justamente un rol de los más fuertes que se nos ha puesto como roles femeninos de la Biblia, ¿no? Entonces siempre es muy interesante